Es muy difícil hablar de dinero, sobre todo cuando son diezmos. Es difícil porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. A nadie le gusta que le digan qué hacer con su dinero. Pero la Biblia es clara, muy clara. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Y es un tema muy controversial, sobre todo en los cristianos evangélicos, de los cuales ha salido una doctrina llamada la doctrina de la prosperidad. Nosotros no predicamos ni creemos la doctrina de la prosperidad. Sí creemos en que Dios prospera, claro que sí. Pero hay extremos dentro de esa doctrina de la prosperidad que no apoyamos, no las creemos así porque no es algo en lo cual nos enseña la Biblia. Y hoy quiero, de la manera más sana, que hagamos un recorrido en la palabra de Dios acerca de lo que son los diezmos, ¿sí? La palabra lo dice. Aquí siempre hemos enseñado lo que significa la palabra diezmo, que es el 10%, por supuesto, de nuestros ingresos, el 10%. Y hay algunas tendencias de que el diezmo fue o es para la ley, fue para la ley. Nosotros estamos bajo la gracia y en la gracia no se diezma, se ofrenda. Que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, se habla de ofrenda. Y hoy quiero mostrarles en la palabra de Dios de que eso no es así. De que los diezmos no son de la ley, sino que va mucho antes. Y para ello quiero que busquen en la Biblia. Hoy les dije que trajeran la Biblia, trajeran lápiz, trajeran cuaderno. Y quiero leer con ustedes Génesis 14. El verso 17, Génesis capítulo 14, el verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos, y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ahí todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, los diezmos de todo. Le dio los diezmos de todo. Leyendo este pasaje y los capítulos anteriores, nos daremos cuenta que Sodoma era muy conocida y su rey. ¿No fue Sodoma una de las ciudades que Dios destruyó por su pecado? Por el pecado de lo que se denomina hoy la sodomía, que es la homosexualidad. Pero aquí hay algo interesante, porque aunque el rey de Sodoma, y Sodoma es usado, es nombrado en varias partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues nosotros nos damos cuenta que de pronto aparece aquí un rey llamado Melquisedec, rey de Salem. Y antes nunca se lee de rey de Melquisedec, y después tampoco se lee de Melquisedec. ¿De dónde sale Melquisedec, rey de Salem? Pues la Biblia en Hebreos, vámonos a Hebreos capítulo 7, el verso 1. A ver qué nos dice acerca de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec?
Hebreos está casi al final. Casi. Después de Filemón y antes de Santiago. Vamos a buscar el capítulo 7, versículo 1. Porque ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz. Wow, aquí nos da muchísima información. Porque me dice que este hombre, Melquisedec, también nos lo dice en Génesis, es rey y sacerdote. Bajo la ley, ningún rey fungía como sacerdote ni viceversa. ¿Ok? Inclusive uno de los reyes intentó fungir como sacerdote y los sacerdotes lo regañaron. Inclusive el mismo Dios le hizo salir lepra en la frente. Usías le hizo salir lepra en la frente, porque el rey es rey y punto y se acabó, y el sacerdote es sacerdote y punto y se acabó, bajo la ley. Pero aquí estamos hablando de Génesis capítulo 14. La ley empieza a partir de Moisés, Éxodo capítulo 30, creo, ¿no? Por allí en adelante. Imagínense ustedes, faltaba mucho para que la ley llegara. Por eso, ahora la Biblia nos está diciendo que este rey es además sacerdote. ¿Están aquí conmigo, verdad? Ok, muy bien, seguimos adelante. Ahora, nos dice más adelante en el versículo 2 que este rey era rey de Salem, y cuyo nombre significa, Melquisedec significa rey de justicia, y Salem significa rey de paz. Oye, ¿eso no les llama la atención? ¿Quién es justo y quién es príncipe de paz? Cónchale, me está diciendo que Melquisedec es un tipo de Jesús, es un representante de Jesús. Y ya lo vamos a seguir leyendo. Salem es una ciudad que más adelante, ¿sabe qué ciudad era? Jerusalén. ¿Y sabe dónde viene Jesucristo a establecer su reinado? Qué coincidencia, ¿verdad? No hay como muchas coincidencias. ¿Qué cosa? Diría el chavo, eso. Pues sabemos que aquí no hay casualidades ni coincidencias. Dios lo tiene todo preparado. Salmo 76:2, ese si quiere no lo busque, anótelo. Dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Está hablando de Dios. Imagínense, en Salem está su tabernáculo. Es la segunda vez que se menciona esta ciudad allí en la palabra de Dios. Ahora volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 7. Vamos a leer el verso 3. El verso 3 me dice de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Algo que vas a ver o vemos en Génesis es que Génesis, sobre todo todo el Antiguo Testamento, lo que es la parte histórica, habla mucho de lo que es la genealogía, ¿sí? Génesis, eso es su especialidad, la genealogía. Ahora, vuelvo y repito,
¿Vemos la genealogía de Melquisedec? No. Y entonces por eso el apóstol me dice, este hombre no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía, tampoco tiene principio de días, ni fin de día. ¿A quién me está describiendo? ¿A quién me está describiendo? A Jesús. A Jesús. Dice semejante al Hijo de Dios. Me está describiendo Melquisedec a Jesús. Jesús no tiene principio, no tiene fin, no se sabe, no tiene madre, no tiene padre. Es decir, eso lo que quiere decir es que no tuvo un principio, un nacimiento como lo tuvimos nosotros. ¿Sí? Jesús es eterno. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice, por lo tanto, ese es el verso 3. Permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. La palabra sacerdote viene del latín pontifex. Pontifex. Es como le dicen al Papa. ¿Sí? Y la palabra pontifex es simplemente puente. Eso es lo que significa, un puente. Es decir, que el sacerdote cumple el papel de un puente entre Dios y los hombres. El puente entre Dios y nosotros se llama Cristo. Hasta ahí. No hay otro. Aquí no cabe otro, solo Cristo. Ahora mira lo que dice el verso 4. El verso 4 dice: considerad pues cuán grande era este. Wow. Me está diciendo, vuelvo y repito, que Melquisedec representaba a Jesús, a Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del Dios Altísimo. Eso es lo que significa Elohim, Eloi, el Elyon, Altísimo. Pablo a los filipenses en el capítulo 2 dice que Jesús fue exaltado altísimo, hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, toda rodilla y toda lengua. Muy bien. Seguimos leyendo el verso 4. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Miren, quiero que vean la palabra que usa para referirse a Abraham. ¿Cuál es? No se me duerman. Está usando un título para Abraham que es, pero antes dijo que Melquisedec es superior. Dice, ¿cuán grande era este? ¿Por qué usa la palabra patriarca? Porque está intentando mostrar que Abraham era el hombre que tenía la promesa de Dios. Al usar la palabra patriarca, está diciendo, él es superior. Él es superior. Pero anteponiendo, está diciendo, hay alguien que es superior al patriarca. Para Israel, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob eran patriarcas y eran lo más grande, ¿sí? Pero ahora el apóstol está diciendo, ya va, espérense ahí. Sí, ellos son grandes, fueron patriarcas, pero hay uno más grande que él. ¡Aleluya! Ese patriarca es Jesucristo, perdón, ese sumo Dios altísimo es Jesucristo. ¿Y a quién le dio el botín? ¿A quién le dio, el diezmo? Propiamente, ¿a quién le dio Abraham el diezmo? A Jesús. Eso es lo que está diciendo, intentando decir, se lo dio a Jesús. Verso 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los mandamientos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dios le había dicho a Abraham que él era la bendición. Imagínense, yo tengo la bendición, necesito más bendición. Pues aquí eso es lo que está diciendo, que aunque Abraham tenía la bendición de Dios, había alguien superior que lo podía bendecir. Simplemente por dar el diezmo. Verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Abraham fue bendecido por Jesús. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El apóstol intenta explicar de que en la ley, pues Dios llamó a la tribu de Leví para hacer los sacerdotes. La tribu de Leví iba a ser la encargada de todas las cosas de Dios. Se iba a encargar de todas las cosas de Dios. Entre ellas, por supuesto, recibir los diezmos. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que aún mayor que Abraham y aún mayor que Leví, es decir, que todos esos sacerdotes, es Jesucristo. Es Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el Salmo 110, verso 4, dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Fíjense, en el orden levítico, el sacerdocio era por herencia, era heredado, ¿sí? El papá fue sacerdote, el hijo iba a ser, porque todos los de Leví era así. Pero ahora, Jesús no proviene de la tribu de Leví, Jesús proviene de la tribu de Judá, que la tribu de Judá no tenía nada que ver con sacerdocio, nada, absolutamente nada. Pero aquí la palabra de Dios en Salmos, imagínense, ya el salmista está profetizando que Jesucristo no iba a ser un sacerdote conforme a la ley, sino conforme al orden de Melquisedec. Es decir, iba a ser rey, sacerdote, juez. Muy bien, hasta ahí estamos claros, ¿no? Es decir, que si el sacerdocio de este hombre Melquisedec es eterno, hoy tenemos que seguir dando diezmo. ¿Qué dicen ustedes? Es eterno, lo recibe propiamente Jesús. Ahora vámonos nuevamente a Génesis capítulo 14, al verso 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ya va. Si lo leemos por encimita, eso no nos dice nada. Pero si estamos hablando de que Melquisedec es representación de Jesús, entonces, ¿qué significa el pan y el vino? La Santa Cena, es decir, la Santa Comunión. Quiero que lea ahora bajo esa revelación. Vamos a seguir leyendo. Dice: y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que veas que antes de dar los diezmos,
Abraham tuvo, a ver si me están prestando atención, tuvo comunión con Dios. Comunión con Dios. Ahora, quiero que entiendas. Es decir, que al tener comunión con Dios, le fue revelado que él tenía que dar el 10% de lo que él había ganado. La pregunta es, ¿un rey es rico? ¿Qué le falta a un rey? A uno es el que le falta. Mas sin embargo, si lo tiene todo, ¿por qué darle más? ¿Por qué darle más a un rey? Por gratitud, por amor, porque le conozco. ¿Sí? Cuando uno es pequeño, darle un regalo a mamá y a papá, ¿qué le puedes regalar a tu mamá y a tu papá? Un detalle, muy bien, un detalle. Ellos no se pueden comprar ese detalle. Claro, para eso trabajan. Pero tú, en tu posibilidad, le compraste el detalle. Pero cuando tú llegas con ese detalle que ella se pudo comprar o él se pudo comprar, te lo pegan por la cabeza. ¿Por qué no? Porque tú lo compraste y lo hiciste con amor, con cariño, con agradecimiento. Tal vez uno de pequeño no piensa, fue la mujer que me dio la vida, es la mujer que me ha criado, o el hombre que me ha dado todo lo que tengo, lo que sé. Y lo que le pueda dar yo a mi madre o a mi padre es muy poco en agradecimiento en lo que han hecho por mí como hijo. Y lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque eso se llama honra, reconocimiento. Reconocimiento. Uno dice, los regalos no son necesarios. Cuando cumples años y nadie te regala nada, ¿son o no son necesarios? Cuando es el día del padre, de la madre y nadie se te acerca ni a tirarte un beso, ¿son o no son necesarios los regalos? Son necesarios los reconocimientos. Porque ahí es donde el papá y la mamá dicen, oye, el muchacho está reconociendo mi esfuerzo, mi inversión, mi tiempo, que no es tiempo perdido, sino tiempo muy bien invertido. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién le puso una pistola a Abraham para que diera los diezmos? Es obligatorio. ¿Ah? ¿Cómo que nadie? Era obligado. ¿Ustedes lo leyeron? No, no era obligado. ¿Cómo lo hizo? Voluntario. La pregunta ahora es, ¿qué en el evangelio es obligado? Todo es. ¿Cómo te entregaste a Jesús? Yo pensé que me iba a decir, por la vara de José Luis fue que yo me convertí. No, ¿verdad? Nadie te obligó. Y tú quieres ser santo y agradable a Dios porque Él te está obligando todos los días. Si tú pecas, te quito la respiración. No, ¿verdad? Porque tú quieres ser santo y agradarlo a Él. Y lo haces de manera... Todo lo que es para Dios es voluntario. Es voluntario. No quiere decir que no sea un mandamiento. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Es un mandamiento. Pero yo no lo hago por obligación. Porque el que hace por obligación pronto se desanima, pronto se desalienta y no sigue en lo mismo. Cuando no se tiene visión. Entonces, como no es por obligación, sino es por visión, es por decisión, entonces yo lo hago. No se dio el diezmo antes,
sin primero tener relación, comunión. No se da por obligación, sino por conocimiento, por comunión, por cercanía. Yo le debo todo al que me lo ha dado todo. Gloria a Dios. Yo reconozco que la fuente de mi bendición es Jesucristo, no hay otro. Entonces diezmar es reconocer, es agradecer, es adorar, es honrar, reconocer su grandeza, su misericordia a tu favor, su poder, todo lo que ha hecho por ti. Gloria a Dios. Entonces Abraham introdujo el concepto del diezmo. Moisés lo ordenó a través de la ley. Y Jesús ratificó su práctica. Mira lo que dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a leerlo en NTV, póngamelo ahí por favor en NTV, para que nos quede mucho más claro el concepto. O las palabras de Jesús dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Déjamelo ahí. ¿Qué dijo Jesús acerca de los diezmos? Es necesario hacerlo. ¿Y ustedes creen que ahí, como lo dice, bueno, cuando pueda lo da, cuando no pueda? No, él dijo, es necesario. Es decir, sigue siendo un mandato. Es un mandato. Y Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Es voluntario. Si usted quiere lo da, y si no quiere lo da. Si usted quiere dar menos de lo que tiene en sus entradas, también puede hacerlo. ¿Quién lo obliga a que no? El detalle está en que no está engañando al pastor, está engañando a Dios. Y la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. Y eso es un concepto que hay que tenerlo muy cuidadoso. Entendamos que cuando nosotros dejamos de hacer algo por Dios, nuestra estructura espiritual se debilita. Hay cosas que tenemos que hacerlas porque las tenemos que hacer, porque son las que nos mantienen. El Señor le dice al pueblo de Israel: recuérdale a tus hijos, cada vez que tú vayas y des una ofrenda, vayas y des un diezmo, recuérdale a tus hijos lo que yo hice por ustedes. A veces uno viene con el billete, ahí está, y se va. Ya va. ¿Por qué no pasas con tus hijos? Esto lo estamos dando porque tú has visto que Dios nos ha prosperado. Tú has visto que Dios nos ha provisto. Esto lo hacemos porque tú has visto que Dios es bueno. Que no te olvides que antes no teníamos ni en dónde acostarnos y ahora hasta en tu cuarto hay aire acondicionado. Gloria a Dios. Cuando usted pasa a traerle a Dios
el dinero, su ofrenda, su diezmo, usted debería pasar aquí adelante con una actitud de gratitud. Porque esto es por comunión con Él. Y como es por amor, por adoración, yo vengo, Señor, gracias. Agradecido que lo que tengo es por tu misericordia. Porque has sido fiel conmigo. Porque no me has fallado. Porque no me has dejado. Porque no me has desamparado. Tú has sido bueno. Y sabe, cuando tú diezmas, tú estás demostrando fe, fidelidad. Que tú eres fiel. Que Dios puede contar contigo. Que la iglesia puede contar contigo. A pesar de lo poco tal vez que tú consideras que puedes dar.